Laguna Negra. Hoy os he traído un testimonio exclusivo a mi canal de un hombre que es un alpinista profesional, el cual me dijo que a raíz de toda la polémica y el misterio que se generó con el tema del hoyo de Mel, decidió ir al sitio para comprobar por él mismo lo que había en el interior. Si echáis un vistazo por YouTube, veréis que hay multitud de vídeos hablando sobre el misterio del hoyo de Mel. Para el que no lo sepa, existe un agujero enorme y su ubicación no está del todo clara, pero se dice que está a unos 30 kilómetros de Ellenburg, en Washington, y se dice que un hombre llamado Mel, el cual tenía una propiedad justo donde estaba el hoyo, un día decidió comprobar la profundidad que tenía el agujero, y a pesar de que tiró un hilo de pesca que tenía varios kilómetros de largo, no llegó a tocar el fondo. También se cuenta que un día cogieron una oveja y que al bajarla por el hoyo, la oveja subió magullada y con un ser de aspecto horrible que estaba en el interior de la oveja. Hay que decir que nada de esto jamás ha podido ser comprobado, pero hace unos días el alpinista del que os hablé antes se puso en contacto conmigo y me contó la historia de lo que le sucedió al bajar allí. Decir que el testimonio hay que tomárselo también de forma deportiva, ya que no se puede comprobar su autenticidad, pero la verdad es que es bastante interesante. Dicho esto, os dejo con el testimonio. Quiero contar al mundo lo que yo he vivido y he visto en el interior del hoyo de Mel. Soy un alpinista experto y cuando ocurrió toda la polémica acerca del hoyo de Mel, me picó bastante la curiosidad. Obviamente yo no creía la historia de Mel, pero me intrigaba ver cuán profundo era aquel pozo. Así que preparé mi equipo para descender por allí. El problema era que no conocía la ubicación del hoyo. Así que después de preguntar a mucha gente, conocí a un buen hombre que vivía por aquella zona y sabía cuál era su ubicación. Yo le expliqué que quería descender solo por allí, pero me lo desaconsejó por completo. Me dijo que en ese pozo pasan cosas muy extrañas, pero yo no le hice caso. Le dije que quería bajar a aquel pozo a cualquier precio, a lo que aquel hombre me dijo que vale. Así que me desplacé hasta donde este hombre vivía. Llegué de noche al lugar, así que este hombre me ofreció pasar la noche en su casa y partir al día siguiente. Con las primeras claras del día partimos hacia el famoso hoyo. El hombre me estuvo comentando que nunca nadie había descendido hasta allí, que simplemente la gente lo utilizaba desde hace muchos años como un vertedero. También me comentó que de aquel pozo a veces se escuchaban como voces susurrando, y que una vez un hombre fue a tirar una lavadora por allí y que vio como unas luces de color azul bajando del cielo y se metieron por aquel hoyo. Yo asintía con la cabeza todo, pero en el fondo no me creía nada de lo que este hombre me contaba. Cuando por fin llegamos al sitio miré hacia abajo y tuve una sensación extraña. No sé cómo explicarlo, pero no hice caso. Lo primero que hice fue sacar mi linterna y apunté hacia abajo. Me sorprendió que, a pesar de que llevaba una de las linternas más potentes que había en el mercado, no se veía el fondo, por lo que aquello se empezaba a poner interesante. Cuando ya tenía todo mi equipo a punto, aquel hombre me dijo que se quedaría allí arriba hasta que yo subiera, y yo le dije que si algo iba mal, que le pegaría 3 tirones en la cuerda. Entonces el hombre asintió y me deseó suerte, así que comencé a descender. A pesar de que soy una persona escéptica, reconozco que aquel hoyo me impresionó bastante. No sé si era sugestión por las historias que se contaban de aquel sitio, o era mi mente que me estaba jugando una mala pasada. El olor de aquel agujero era un tanto extraño, olía como a podrido, pero supuse que era porque en el fondo habría agua estancada. Cuando ya llevaba unos 200 metros bajando, miré hacia abajo con la linterna y aún no se veía el fondo. Era cierto lo que decía, aquel hoyo era muy profundo. Seguí bajando con mucho cuidado y entonces encontré algo. En la parte izquierda de la pared había una oquedad. Miré con la linterna y aquello era bastante grande. Era como una especie de cueva
hecha en la pared del mismo pozo. Pero cuando me quedé mirando el suelo de la cueva, me dio un vuelco el corazón. Todo estaba lleno de huesos. No sé exactamente qué tipo de huesos eran, pero sospeché que eran humanos. Y en aquel momento también me vino como un extraño olor a azufre. Aquello la verdad que me asustó bastante. Así que por precaución decidí no entrar en aquella oquedad. Y también dudaba en seguir descendiendo, ya que aquello no pintaba bien. Me quedé pensando cómo era posible que hubieran huesos allí abajo, pero aquello quería decir que no era el primero en bajar por allí. O tal vez aquellos huesos no eran humanos, quizás de algún tipo de animal habituado a la oscuridad. Entonces evalué la situación y me dije a mí mismo: calma, seguro que aquellos huesos no son de humanos. Así que decidí bajar un poco más para ver si lograba ver el fondo. Pero lejos de eso, alumbré algo que no tenía ni idea de qué era. Me cuesta bastante describir lo que vi, pero para que me entendáis, era como una especie de agua en movimiento de color grisácea que iba como dando vueltas en círculo, pero no era agua, no sé qué era. Así que agarré la funda de mi navaja y decidí dejarla caer para ver qué pasaba. Cuando la funda tocó aquella misteriosa agua, desapareció sin más. Apunté con la linterna, pero aquella especie de portal impedía ver lo que había más abajo. Soy una persona con bastante valor, pero aquello ya fue suficiente para mí, y sentía que estaba en peligro, así que comencé a ascender. Pero cuando miré hacia arriba, escuché unos pasos justo en la oquedad que había en la pared. Mi corazón empezó a latir rápidamente. No sé qué sería aquello, pero tenía que pasar por allí. Así que me di un buen subidón de adrenalina y empecé a escalar rápido. Pero cuando pasé por la oquedad, vi algo como a unos 4 metros. Era un ser repulsivo, envuelto como en una especie de cieno. Tenía la cabeza alargada y llena de cuernos que le recorrían la frente. Parecía no tener ojos, era más bajo que yo. Yo diría que medía 1,5 metros de altura. Tenía cola y caminaba de manera bípeda. Tenía unos dedos largos y de garras afiladas, y no parecía tener muy buenas intenciones. Al enfocarlo con la linterna, pareció asustarse y emitió un sonido que nunca olvidaré, y al emitir aquel sonido, al fondo de la oquedad se escucharon decenas, yo diría que cientos de sonidos como los de aquel ser, por lo que supuse que aquella cueva estaba infectada de aquellos seres. Todo esto que cuento fue cuestión de segundos. Yo solo enfoqué al ser y rápidamente comencé a subir. Aquellos minutos la verdad que fueron eternos. No me atreví a mirar atrás. Yo solo pensaba en salir de allí cuanto antes. Comencé a gritar, pero era en vano. Todavía me quedaba bastante hasta llegar a la superficie. Finalmente y tras mucho esfuerzo, llegué arriba. Aquel hombre estaba esperándome allí. Tardé como unos 3 minutos en recuperarme. No paraba de jadear. Y aquel hombre me dijo que qué me había pasado, que qué había visto y si estaba bien. Yo le contesté que estaba bien y le dije que si el infierno existía, estaba ahí abajo. Tengo que decir que en mis 11 años como alpinista jamás he visto algo igual a lo que hay en el agujero de Mel. Aquella espantosa criatura siempre la tendré en mi mente, y el alarido que dio me retumba todos los días en mi cabeza.